Buenas y alegres las tengan sus mercedes. Hoy vamos a hablar sobre un fermentado nacional, y no me refiero a Monseñor Rubiano, a Fernando Londoño Hoyos o al doctor Ordóñez, que más bien parecen rancios, no. Hoy vamos a hablar sobre un fermentado divertido que nos trae la dicha. Alguna vez dijeron que nos embrutecía y a lo mejor es cierto porque seguimos viendo esos malditos programas en la televisión nacional y eligiendo a los mismos presidentes, pero eso qué importa. Hoy vamos a hablar de la alegría que nos trae la chicha, el verdadero alcohol colombiano, extraído del más simbólico de nuestros alimentos, el maíz. Así que bienvenidos. Mi nombre es Santiago Rivas y esto es puros criollos. Los franceses tienen el vino, los ingleses y los alemanes la cerveza, y los latinoamericanos y especialmente en Colombia la chichita. ¡Qué buque! Cuentan los cronistas que antes de la llegada de los españoles a estas frías tierras de los Andes, los indígenas usaban la chicha, vino de maíz o vino de indios, como bebida ceremonial. Dentro de los rituales que hacían para adorar a los dioses, ¿sí? Se utilizaba la chicha, pues ellos decían que los transportaba a otras dimensiones. La chicha era sagrada, aún para mucha gente todavía la chicha sigue siendo sagrada. La facua o la chicha, como nosotros llamamos, es lo que posibilita entonces el buen accionar en la tierra. Es lo que le da fuerza al hombre en la protección del trabajo, de la huerta, en la potencialización de él como ser que tiene que cumplir unos roles y unos principios claros y definidos por la naturaleza. La chicha es una bebida fermentada que consumieron los pueblos indígenas en prácticamente todo el territorio de Colombia. El mismo nombre lo dice, de los chichos, de los indios, de los indígenas. Cuentan estos cronistas que los muiscas se embriagaban en fechas especiales como bodas, sepelios, carreras o celebraciones de victoria. Existen diversos tipos de chicha. La nuestra, la de aquí del altiplano, es una chicha de maíz. También se puede preparar pues de arracacha, de zanahoria, de cachipay. Te la sirven con amarillo, te la sirven de color, el que tú le pidas, verde, roja, de la que tú quieras. La chicha se origina entonces a partir de la semilla del maíz y se entrega en estas culturas ancestrales como la base del alimento, pero además como la base de la unidad, como la base del trabajo comunitario. La chicha más rica es la de maíz. No es gallina, sino maíz que hacen las mazamorras, maíz corva. Se parte el maíz, se le echa miel de caña y se deja 4 días. Se cuela, se cocina. Ya que está hervida bien espesa, se lleva caliente para echar a la olla. Y se deja quietica que nadie la vaya a mirar. Porque ella se daña enseguida de que se la mira a alguien o la toca. Cuando esta chicha tenga 10 días, se va a botar de esa olla. Toca sacarla de ahí y echarla en una caneca para que ella se fermente bien. Y ustedes vienen en 10 días y esa chicha es una flor completa. Claro está que si nos remitimos a su forma tradicional de preparación, yo que siempre me he considerado un puro criollo, tendría que dar un paso al costado, irme al bando de los chapetones y hacer cara de horror, mientras abandono el salón principal del Club Continental de Chicheros, porque es que miren lo que dicen las crónicas sobre la forma en que se prepara esta bebida. Se reúne la familia en torno a una gran artesa una vez ha germinado el maíz. Cogen el grano y lo trituran con las muelas y los dientes hasta que lo convierten en una masa y lo echan en el recipiente, haciendo esta repetición hasta que tengan la cantidad necesaria. Luego de eso se enjuagan la boca para no desperdiciar nada y lo escupen todo dentro de la artesa.
La chicha sobrevivió, y no solamente sobrevivió, sino que se mantuvo intacta durante toda la conquista y la colonia, y así, y así, y así. Es más, es el único producto que los españoles encontraron cuando llegaron que no ha sufrido ninguna transformación sustancial. Desde las primeras décadas del siglo XX, los cerveceros alemanes emprendieron una persecución a la chicha, similar a la que sus compatriotas militantes del Partido Nacional Socialista Alemán emprendieron contra los judíos algunos años después. Al igual que esa persecución, la persecución contra la chicha se convirtió en una política estatal que tenía un eslogan: la chicha embrutece. La chicha tenía unos procesos artesanales y por supuesto en los procesos artesanales seguramente muchas bacterias se metían y eso pues imagínense la bomba de tiempo que eso era para el estómago, el consumo de chicha, etcétera, etcétera. Y ahí es donde aparece la idea, hay que sustituir la chicha por bebidas más sanas. Se inicia entonces una tensión entre lo artesanal, que se ve como sucio, como atraso, como atávico, y lo industrial, procesos limpios aparentemente, claramente organizados, que producen prosperidad, industrias. Y en contraposición es presentada la cerveza. El doctor Leo Koch fundó esta cervecería y como la chicha en esa época se vendía más que la cerveza, empezó a hacerle mala promoción, que la chicha embrutecía, que la chicha volvía loca a la gente, que la chicha los degeneraba. Pero esto era solo propaganda porque la chicha llevaba más de 300 o 400 años tomándose. Entonces, como ellos no estaban vendiendo lo mismo, ya se metieron con el gobierno porque ellos sí pagaban impuestos, la chicha no pagaba impuestos. La cerveza, junto con las licoreras departamentales, que eran dueñas del monopolio de la borrachera nacional, fueron los que terminaron de darle el tiro de gracia a esta bebida de maíz fermentada en barro, que durante años se vio relegada a ser el símbolo del barrio bajo de la cultura popular de la ruana y el machete. Hacia los años 40 la cerveza había ganado un enorme terreno. ¿Por qué? Porque pues era una nueva bebida, tenía publicidad, la chicha no la tenía. Había una serie de fuerzas favorables al avance de una bebida industrial como la cerveza, estaba disponible en muchos lados. Entonces, las chicherías se habían ido retirando hacia lo que se llamaban los arrabales de la ciudad, lo que llamaríamos después los barrios marginales, más populares de la ciudad. Después del Bogotazo, la Ley 34 de 1948 suprimió la fabricación de chicha buscando erradicar, como dijeron en ese momento, un vicio secular. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió el 9 de abril? Que es visto como la línea divisoria, ¿cierto? Como el momento que le da la estocada final a la espada que se entierra en el tema de la chicha y saca la chicha de la vida de la ciudad. Una vez muerto Gaitán, la masa sola, sin liderazgo político, se dedicó a emborracharse. Pero no se emborrachó con chicha. Se emborrachó con el whisky, con la champaña, con el brandy, con el coñac que se robó en las tiendas de licores que estaban, muchas de ellas, sobre la carrera séptima. Eso produjo una monumental borrachera del pueblo bogotano. Al amanecer del 10 de abril, la ciudad está en un estado terrible. Entonces se dice, esto fue la chicha. No es verdad. Para 1950, el ministro de Higiene de la época dio el parte de victoria y se decretó la muerte de la chicha, que no murió, pero se relegó a la clandestinidad durante muchos años. El parte de victoria en realidad lo dio una empresa muy próspera de origen alemán llamada Bavaria. A pesar de sus muchos y muy enconados opositores, la chicha dejó de ser un problema de moral y salud pública y pasó a ser un símbolo de nuestra historia y nuestra cultura popular. Nos ha acompañado desde siempre, vio a los poblados indígenas convertirse en ciudades pequeñas y a las ciudades pequeñas convertirse en metrópolis como Bogotá. Así como en Francia la champaña, la cerveza en Alemania y el tequila en México tienen todo el carácter de un símbolo, esta bebida es la nuestra, la de este país, la que nos pone a caminar en zigzag y a caernos sobre el suelo de este país de los puros criollos. Ahora sí. ¡Que viva la chicha! ¡Salud!